Ya está grabando, bueno. ¿Listo? Cuando te diga 3, 1, 2, 3. Ahí estamos grabando. Bueno, sean bienvenidos a una edición más. En este caso la quinta edición, ya arreglado los números, arreglado todo. Hoy me encuentro acompañado nuevamente. Además de un loro que grita, está el psicólogo y comunicador social de confianza, Emiliano Maidana Jama. Bueno, un gusto estar de vuelta participando en este episodio. La verdad es que estoy muy feliz del tema que vamos a tocar hoy, que no me quiero adelantar. Me pareció muy interesante cuando me lo mencionaste y investigando se nos hizo cada vez más emocionante. Entonces estamos de verdad muy felices para tratar este tema. Bien, antes de hablar del tema, quiero aclarar unas cosas. Uno, estamos tomando mates, en el video se va a ver. Y dos, si bien es un tema muy interesante y está todo copado, creo que es demasiado que semanalmente hagamos una investigación. Ya hicimos una investigación más o menos extensa, pero no tan intensiva. Pero lo que creo yo es que es bastante complicado sacar un tema fuerte semanalmente, porque este tema es bastante potente. La información que sacamos es bastante. Sí, es mucho trabajo el investigar, digamos, en una semana todo un tema, además que tenemos que corroborar los datos y agregamos viendo películas, historias, un montón de cosas. Y bueno, Valentín trabaja y yo estudio, entonces se hace demasiado porque no tenemos mucho tiempo entre el trabajo de Valentín y mis parciales y todo, entonces se hace pesado. En este caso, creo yo que vamos a organizar así en cuanto a programas. Primer programa del mes, primer martes del mes, primer y segundo martes del mes, dependiendo de qué tan largo sea el tema. En este caso va a ser primero y segundo. Son temas fuertes, o sea, temas con investigación detrás. Y los tercer martes de los meses, ¿no? Son historias de terror, como ya habíamos mencionado antes. Y los cuarto martes, o sea, cuarto martes, se me ocurrió, no sé, se me ocurrió hace unos días, pero nunca lo mencioné a Emiliano, que también puede participar. Se llamaría la sección Porque pintó. No sé qué tan interesante sería, pero sería sin preparar un guión, sin preparar ideas, sin preparar un tema. El youtuber siendo youtuber del demente. No, creo que él tiene una sección llamada Lo que pinte, pero no es en copia de él, porque hace bastante que venía pensando eso y la sección podría llamarse Porque pintó. Y porque pintó, porque está bueno. No va a ser para nada parecido a lo del demente porque él hace videos de humor, Él nosotros hace, sí. sería crítica, opinión, y sería más que nada de opinión, y sería mucho más natural el tema que sale antes de preparar un tema, antes de preparar una investigación previa, porque siempre estábamos haciendo eso. Y nada, ahora sí, comenzamos. Dejando de lado tanta larga introducción. Sí, comenzamos con el tema principal, que es... Chan, 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 chan. Voy a meterle música ahora. Una vez escuchar la música, el tema es MK Ultra. A pedido de el compañero de trabajo de Valentín, que nos pidió investigar este tema y apenas lo vimos nos pareció muy interesante y investigando nos dimos cuenta que había un montón de películas que habíamos visto sobre esto y está en muchos proyectos cinematográficos y no nos habíamos dado cuenta, entonces es muy interesante. Antes de entrar completamente de lleno al tema, Sigamos. cabe mencionar que, por ejemplo, Stranger Things está, no está basado en el MK Ultra directamente, no nos mandaban chicos a otras dimensiones ni nada por el estilo, pero su inspiración más fuerte es el experimento MK Ultra, que en efecto existió. Otras películas, una muy buena, pero muy buena que a mí me encantó, a Emiliano capaz que no le gustó tanto, es La Naranja Mecánica, 100% recomendada. Esa sí está mucho más basada en lo que pasó realmente. Sí, además la película Huye eh, también está basada en algo así, es en realidad más en la hipnosis, pero tiene su inspiración en el MK Ultra. Y este proyecto surgió en el contexto
de la Guerra Fría. Estamos hablando del año 1953, eh, a partir de lo que pasó en Corea del Norte, donde los soldados estadounidenses estaban denunciando, y el Estado también estadounidense denunciaba, que en la guerra contra en Corea del Norte y contra Corea del Norte, donde se disputaba la pelea del modelo capitalista contra el socialista, los soviéticos estaban implementando lo que era, eh, Una especie de control mental, un sí, intento de control mental. trabajaban con hipnosis. Hay que recordar que hay películas también sobre este experimento soviético de crear superhombres y todo esto. Entonces los estadounidenses denunciaron esto y bueno, en la lucha por la supremacía capitalista que querían ellos que sea global, o sea, globalizar el mundo, a lo que Valentín no está muy de acuerdo, eh, ellos se pusieron en pie de también tratar de crear sus superhombres, sus superagentes. Antes de generar polémica en este tema, eh, no vamos a ahondar del marco político, porque ahí entra discusión entre los dos. Creo que no quedó claro, o capaz que quedó claro en alguna edición. Políticamente somos dos por supuestos, y este episodio no va a tratar de política. Los japoneses, coreanos, asiáticos en general, tienen muy arraigada la costumbre de meditación y cosas extrañas. Entonces no sería muy raro de que se hayan intentado una especie de... Lo estoy gritando de fondo, se va a escuchar re fuerte. No es raro que hayan intentado hacer cosas de esa índole. Es Sin más, embargo, me, bueno, habla vos, habla vos. no, me estoy acordando de un video de Dross que habla justamente sobre esto, pero eran experimentos en animales para luego pasarlo a humanos. Era de los japoneses, creo. Muy bueno. Y es durante todo este conflicto de la Guerra Fría. Y hay que recordar que, por ejemplo, en la Guerra de Vietnam se utilizaron armas químicas. Entonces, en este tiempo se estaba utilizando mucho ese eh, trato de crear superhombres o destruir al rival, al enemigo en realidad. ¿Qué gritón que es el bicho de porquería? Estamos hablando de... Esto no va a servir. Dale, vos sí, vos Bueno, sí. estamos hablando de que trataban de destruir a su rival a como sea, ¿no? A como dé. Entonces, como decía, en 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó el inicio del MK Ultra, un programa de investigación de métodos de control mental basados principalmente en el uso de drogas psicodélicas. Sí, tengamos en cuenta que cuando Estados Unidos se enoja, pega el doble fuerte. Entonces, Quedó demostrado en la Segunda Guerra Mundial. y más que nada, tengamos en cuenta que la Guerra Fría, para los que no saben mucho de historia, no se llama Guerra Fría porque no hubo levantamiento de armas directamente. Fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial, unos años después, se seguía disputando el pensamiento político global, digamos así. Eran dos bloques completamente antagónicos de ideas. Entonces pasó de ser una guerra a disparos a una guerra más que nada ideológica también. Entonces, eso conllevaba directamente a, por ejemplo, hechos mundialmente famosos como la carrera espacial, de quién llegaba primero a la luna, de quién hacía primero qué cosas. Y eso, tanto de los dos bandos, tanto como USA, como la Unión Soviética, la URSS, eh, URRS, llevaron a US. llevaron directamente a desmoralizar mucho el pensamiento científico por los dos lados. De la Unión Soviética hay conspiraciones también sobre otros temas, como no me acuerdo cómo era del sueño, algo del sueño era que no dejan dormir a la gente por varios días, eh, cámaras de todo tipo de tortura, etc., que no eran de tortura, eran de investigación. Entonces, en ese marco de quién es más inteligente, es donde se empieza el MK Ultra. Vamos a hacer una pausa ahí. Voy a decirle a mami que saquen al loro si no hagan tanto ruido. Hago pausa acá, no sé cómo hacer pausa acá. Corta. 3, 2, 1. Ahí está grabando.
Qué fracasado. Bueno, seguimos. Bueno, ahora voy a leer una cita del director de la CIA, que recordemos que en ese momento era Allen Dulles, en quien dijo que el mundo estaba luchando en una guerra por el control de las mentes. Y dijo textualmente que estaban perdiendo la batalla, cabe aclarar, contra la Unión Soviética. Entonces ahí es el momento donde firma con una orden secreta el proyecto de MK Ultra. El MK Ultra estaba basado en diversos experimentos que, de ser un proyecto principal, se dividieron en 150 subproyectos que incluían todo tipo de tratamientos, desde usar drogas para modificar el comportamiento humano, hasta el uso de hipnosis, un proceso de despersonalización que vamos a hablar más adelante. Querían generar básicamente espías con ya sea esclavos de guerra como gente común y corriente, donde los hacían olvidar de todo el proceso que le hicieron pasar y dejarle como pregrabadas unas, no sé cómo decirlo, Acciones unas como... acciones inconscientes o pregrabadas, digámoslo así, en su cabeza y que se comporten de la manera que ellos desean. Sí, su objetivo principalmente era como crear espías encubiertos, que las personas que eran espías no supieran que eran espías hasta que se active esa parte suya del cerebro. Y también hay que, cabe recalcar este dato, que el proyecto MK Ultra consumía el 6% de los fondos de la CIA en 1953. O sea, era un proyecto bastante grande, ya que la CIA, bueno, como se sabe, trabaja prácticamente a nivel mundial en todos lados, entonces que consuma el 6% de todos sus fondos es Es un una número bastante cosa, grande. una banda de plata, por una banda de plata. O sea, mirá, ¿dónde está el video de YouTube así careteo? No, mentira. Es muchísima plata la que utilizaron para este proyecto y con la repercusión que tuvo, no solamente se manejó en Estados Unidos, también se manejó en Canadá y yo apostaría en que muchos lugares más. Sin embargo, no hay información que corrobore eso, hay como rumores, pero nosotros no trabajamos con rumores, trabajamos con lo que corroboramos de alguna manera, lo más o menos corroborable, algunas notas periodísticas, algunos testimonios. Hubo juicios que van a quedar para la parte Sí, 2. en la parte 2 vamos a ver un poco de sentencias, de juicios, acusaciones, y hay muchas citas, por ejemplo, en New York Times, que no sé si está bien pronunciado. New York Times. Y también de otras, de New TV de Orleans, algo así. De toda una banda de Sí. medios estadounidenses, también algunos medios Hay una, canadienses. Análisis de criminólogos. sí. Y así, Y, páginas conspiranoicas también, tristemente, tenemos que ver ahí. Sin embargo, la información de ahí, si no tenía cita, la sí. descartábamos. Y bueno, también hay sentencias oficiales del Estado de Estados Unidos, entonces eh, es un proyecto que realmente pasó. Y las pruebas principales se basaban en introducir LSD en los ojos, o sea que pobre gente lo hacían flashear un montón. El LSD es un alucinógeno muy fuerte, pero bueno, luego fueron descartadas ya que como que no se podían corroborar los resultados. Sí, era suficiente con 2 gotitas de LSD para que la persona esté como flayando por más de 12 horas. Vos imagínate, yo uso gotas para los ojos casi todos los días porque tengo un problema y me pongo más o menos 3 al día. Y me imagino si alguien agarra LSD y los pone ahí, lo mezcla y yo no me entero y estoy drogado todo el día, estaría bastante interesante. Vamos a empezar con una parte que a mí me encanta, que es el proceso, que es la parte más morbosa, ¿no? Creo que es lo que todos quieren escuchar, qué es lo que le Sí. hacían a la gente. En- Le pagaron a un, ¿cómo se llamaba? A un psiquiatra, al director de psiquiatría de Estados Unidos, que no encuentro el nombre, no, ese no es. Bueno, yo después lo voy a decir, porque no lo encuentro ahora entre los apuntes.
Cuestión, era el director de psiquiatría de Estados Unidos, era un tipo bastante potente y él dijo, está bueno, esto que voy a hacer es un proceso de despersonalización y es bastante interesante. El tipo lo que hacía era a través del LSD y de unos ataques de electroshock, eh, borraban emociones y recuerdos. Es más, los recuerdos que tenían antes los borraba, como que se llama un proceso de amnesia inducida, científicamente posible, obviamente. Los, el cerebro funciona por electricidad, nuestro cuerpo funciona con electricidad, entonces a través de algunas drogas y a través de ciertos impulsos lograba como dejar la mente en blanco y después de dejarla en blanco los dormían durante 3 semanas como para asegurarse de que no se va a acordar de nada de lo que pasó y durante sus procesos de drogarlos con eso les hacían ver imágenes o patrones con mensajes subliminales en sonoros. Por ejemplo, te repetían una palabra 1000 veces al día mientras que estabas dormido o mientras que te dejaban sentado viendo una película que repetían la misma palabra todo el tiempo. Y patrones mentales que tu mente absorbía porque recordá que tu mente en ese momento estaba en blanco, estaba, estaba con amnesia inducida. Entonces, después lo volvían a drogar y le volvían a inducir la amnesia, cuestión de que se olviden de todo el proceso que tuvieron durante semanas y semanas y semanas. Y cuando los dejaban salir, todos esos patrones que habían grabado se quedan inconscientemente, entonces los podías activar con una palabra, con una frase o con una acción, y eran utilizados más que nada en esclavos de guerra o en espías, como dijimos antes, para que ellos no sepan que son espías encubiertos y que además, si los descubrían, ellos no tengan posibilidad de admitir nada porque ellos realmente no lo saben. Es como en la película de los Vengadores, creo que es de Capitán América, el Soldado del Invierno, donde la Unión Exactamente. Soviética trabaja con un personaje que no me voy a acordar quién es, y con un cierto número de palabras, una frase, lo activan y el chaboncito empieza a actuar de forma extraña, digamos, o como se activa su modo soldado y ya entiende otro idioma y no es el mismo. Es extraño escucharlo así, pero de verdad es un proceso totalmente posible. Es más, existen registros de ese proceso, porque después de que se cancele el proyecto, que vamos a hablarlo en la otra edición. Seguramente en el video vamos a poner algunas imágenes, hay imágenes No, de yo no tengo ganas pruebas. de editar eso. Si lo edita él, lo va a poner. Si no, dejamos algunos links ahí abajo en la descripción de última. Eh, la cuestión es que sí pasaba y sí hacían eso. Y además en sus comienzos eran bastante turbios los comienzos. Antes buscaban voluntarios, digámoslo así, en sus comienzos del proyecto, en eso de Sí. 1955. Sí, voluntarios y bueno, también soldados, voluntarios entre comillas, eran soldados así que prácticamente estaban obligados y luego más adelante empezaron o sea, agarraban a gente que era internada en hospitales psiquiátricos por algún problema como depresión o una leve esquizofrenia o cosas así y les aplicaban estos procesos también. Después, cuando se dieron cuenta que le estaba funcionando y que necesitaban corroborar de manera involuntaria, es decir, gente que realmente no quiere hacer eso, ahí es donde se fueron un poco al carajo. Empezaron a usar estudiantes de universidades, como vendiéndoles la idea de que iban a participar en una tesis y que iban a adelantar sus proyectos. Imagínate que te viene la CIA y te dice, vamos a hacer una tesis. Entonces, obviamente vas a querer participar. Después se puso más turbio, le empezaron a pagar a prostitutas para que vayan por la calle y seduzcan a algún hombre, tipo le dan un servicio gratis. Lo llevaban a su departamento, que tenía un espejo doble, o sea, un vidrio con doble faz, y Sí. atrás estaban científicos, posta que así como las películas, literalmente. Atrás del espejo había científicos monitoreando, les daban un vaso de vodka o de whisky que tenía LSD
después los dormían y le hacían todo este proceso de hipnosis y despersonalización, tipo express. Entonces, ¿qué se aseguraban con eso? Uno, que las víctimas no se quejen porque no van a ir a las autoridades a denunciar que una prostituta los drogó, básicamente, porque la gente por lo general tiene pudor de decir eso, además que es ilegal. Y las prostitutas no se quejan porque la CIA les daba plata. Entonces, de ahí se aseguraban eso. Pero no conformes con eso, la CIA todavía, incluso acá tengo un dato muy interesante. Luego de esto, la CIA, no conforme con estudiantes, no conforme con enfermos, no conforme con militares, incluso, y esto es muy gracioso, le ponía LSD al café y a licores o al agua sin aviso previo a la misma gente de la CIA, o sea, a los mismos investigadores, obviamente monitoreado por otros científicos, para saber cómo eran los resultados de incluso la gente que estaba adentro. Es como se querían asegurar la gente que era voluntaria, de la gente que era involuntaria y de los mismos que estaban investigando. A ver, si ellos no se daban cuenta, entonces le estaban haciendo bien. Creo que esa era la idea. Y un caso de esto es Frank Olson, que es un científico que estaba dentro de la investigación del LSD dentro de la CIA, que él estaba investigando así, haciendo las investigaciones, sacando resultados, diciendo, oh sí, esta prostituta se ve que hizo buen trabajo con este muchacho. Y sin que se dé cuenta, le pusieron LSD a su café, le hicieron pasar por el mismo proceso. Y curiosamente, digo curiosamente porque no se corrobora realmente la razón, digamos, él se suicidó, se tiró de un piso número 13 en un hotel de Nueva York por un episodio psicótico. Bueno, luego más adelante la familia de Frank Olson dijo que era imposible, que no se podría haber suicidado. Y bueno, quedó el caso abierto porque al parecer habían hallado pruebas de un posible homicidio, pero se ve que la justicia no se preocupó mucho en investigar y dijeron que por falta de pruebas iban a cerrar el caso. Sí, lo que pasaba con la... Obviamente vos ponete a pensar que es un experimento de la CIA. No vamos a entrar en temas de corrupción o no. Vamos a suponer de que si hay corrupción o que no hay corrupción, digámoslo así. Hay algunos casos que sí se cerraron, otros casos como este que no se cerraron. Creo que si no es demasiado abusa las pruebas, obviamente van a decir que no pasó, como la canción. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, porque ya me drogo. Pero sí, es así la cuestión con esto. Sí, y bueno, las investigaciones oficiales y alternativas puntualizaban las técnicas de alteración mental en uso de drogas psicotrópicas como el LSD, hipnosis, la privación sensorial, electrochoques, tortura física e incluso sexual y creación de personalidades múltiples. Un loco así como el de Fragmentados, más o menos me imagino yo. Sí, no, y si vamos a la película, que si escuchan este podcast y después van a ver la película van a entenderlo mucho mejor. Digamos La Naranja Mecánica, que la vuelvo a decir, está muy Ah, buena. sí. Lo que ocurre en esa película, voy a hacer una pequeña sinopsis para que entiendan cómo funciona todo este proceso. Había un tipo con impulsos asesinos muy intrínsecos en su personalidad. O sea, él era un asesino por ganas de ser asesino, era un asesino posta. Era bastante inteligente, tenía su grupo de mentes, iba y mataba gente, violaba mujeres y las golpeaba. Bueno, ellos se drogaban antes de ir también. Ellos sí se drogaban bastante duro. Y hablaban de una manera muy extraña también, todo tiene que decirse. Entonces, una vez en la cárcel, el muchacho este le ofrecen que si él participa de un proyecto, él va a salir antes. Sí, le ofrecieron como la participación en un proyecto de una rehabilitación instantánea, entre comillas, eh, donde si participaba de este proyecto y se curaba, iba a salir de un día para otro, entre comillas, obviamente, de la cárcel. Y bueno, él participa de este proyecto donde lo drogan y lo hacen ver escenas
de violencia y bueno, también se muestran escenas contra los nazis, muy Sí. gracioso, justamente porque era Estados Unidos. Y esta persona y le ponen música de fondo, entonces lo que causa las drogas que estaba consumiendo es que a las escenas esas de violencia o de sexo, violaciones, ni a la música, la agarra como miedo, ganas de vomitar cada vez que lo Repulsión, veía. sí. Una repulsión automática, aunque en su mente a él le gustaba esto, la violencia, todo, su cuerpo como que lo rechazaba automáticamente. Claro, luego de esto, de todos estos procesos que también le hacían electrochoques y le ponían el LSD en los ojos y bla, bla, bla. Luego de ese proceso, él lo hacen olvidar, supongo, en algún momento, porque él no se acordaba de todo lo que le habían hecho pasar, así que le hacen olvidar de todo este proceso, como mencioné antes. Y en la prueba le ponen a un tipo que lo agrede, y él tiene ganas de contraagredirlo, pero cada vez que tiene el deseo de hacerlo, le dan ganas de vomitar. Entonces no lo hace por las ganas de vomitar. Después le ponen a una mujer desnuda que él podría violar tranquilamente. Y cada vez que intentaba hacer algo, también le dan ganas de vomitar. Claro, no solamente violarla, sino ya directamente el acto sexual como que queda reprimido para él. Entonces, luego más adelante, sale en la, salen los diarios, ¿no? Como su noticia de que el muchacho Estaba curado. estaba curado y también de que había sido un experimento del gobierno, eso lo descubren después. Y una psiquiatra, digámoslo así, le hace le saca, no sé bien cómo es el proceso, pero logra hacerle recordar o sacarle todos estos patrones pregrabados en su mente de ganas de vomitar. Entonces logra de alguna manera desarraigar las ideas de repulsión a sus impulsos bueno, cada uno tiene sus impulsos, a él le gustaba asesinar, era un impulso que tenía. Entonces ella logra sacar ese impulso adelante sin que tenga repulsión y de alguna manera te muestra de que efectivamente todo ese control mental era posible. Sí, bueno, y en un documento de 1955 del MK Ultra, de indicios del Estado y de la magnitud del esfuerzo. El documento cuenta cómo seguía el estudio con las drogas que alteraban la conciencia. Y menciona, uno, sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsibilidad hasta el punto en el que el sujeto permitía... Vamos de vuelta. Sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad, hasta el punto en que el sujeto perdía credibilidad en el público. 2. Sustancias que aumentaban la eficacia y la mentalización y la percepción. Ahora sigo yo con la lista, estaba tomando un mate. 3. Materiales que prevenían o contrarrestaban los efectos del alcohol. 4. Materiales que promovían los efectos intoxicantes del alcohol. 5. Materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible de manera que pueden ser usadas para crear personas a las que están enfermas. Es decir, no te enfermabas mentalmente ni Claro, se físicamente, lo hacían creer, pero te hacían creer de que estabas enfermo. que este es prácticamente el caso de la naranja mecánica, donde cada vez que sentía cada vez que Claro, pensaba en eso sentía ese impulso, es como si o sea, se sentía enfermo, o sea, se sentía mal. 6. Materiales que ayudan a la inducción rápida de hipnosis o potencian su utilidad. 7. Sustancias que mejoraban las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro. 8. Material... antes de seguir con el 8, Sí. es exactamente lo que íbamos antes. Ellos querían generar espías para que no sepan que no sepan que su cerebro fue lavado. Entonces, al momento de que alguien les interrogaba, ellos no saben cómo responder porque no lo recordaban directamente. Este es el caso del soldado del invierno Claro, de el Capitán América. claro. Estamos poniendo ejemplos para que entiendan, pero que conste que todo esto fue real, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, 8. Materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos precedentes o durante su uso. Este es, como hablábamos, el caso de la naranja mecánica. El chico
no se acordaba de lo que había sufrido. 9 métodos físicos para reproducir el shock y confusión durante periodos extendidos de uso. 10 sustancias que producen la incapacidad física, como parálisis de las piernas, anemia aguda, etc. 11 sustancias que producen euforia pura, sin depresión posterior. 12 sustancias que alteran la estructura de la personalidad de tal manera que el receptor se ve facilitado a ser dependiente de otra persona. 13 un material que produce confusión mental como la del tipo en el que el individuo se ve. Este no sirve. Se ve impedido a cuestionar órdenes que se le dan. Es como el ejército, digámoslo así. Sí, espera, lo voy a leer de vuelta si se entiende bien. Un material que produce confusión mental como la del tipo en que se ve. Bien explicarlo de otra manera. Todo mal 13. con las citas. Sí, esta está como re mal redactada, así que no importa. La 13 es un material que produce una confusión mental en el que el tipo se ve impedido a cuestionar las órdenes que se le dan. Es más o menos, como yo lo veo, lo que te hace cuando vas al ejército, no puedes cuestionar a tus superiores de ninguna manera. Sí, no, aunque suene muy malo, ¿no? Es algo que ya se viene practicando hace mucho. Tengan en cuenta que todo esto son procesos mezclados con, yo diría, tres factores. El estudio de la parte científica, ¿no? Que sería el, Psiquiatras. los psiquiatras, ahí está. La parte psiquiátrica, que es la parte científica. La parte abstracta, que sería la parte de psicológica. Y la parte más práctica, que sería ya la aplicación a los sujetos, o sea, de lo que hacen ellos, ¿no? Que conste que todo este movimiento, cuando digo que tenía buena financiación, es que no estaba solamente. No se imaginen solamente un lugar donde experimentaban personas, no se imaginen un solo predio donde hay 20 científicos monitoreando gente. Esto se aplicó, Claro, eso es muy de película ya. esto se aplicó en cárceles, se aplicó en hospitales, se aplicó en universidades, se aplicó en institutos privados, se aplicó en escuelas, se aplicó en ¿dónde más? En farmacéuticos. Sí, o sea, no hay que imaginarse, cuando uno se imagina por ahí el proyecto de MK Ultra, uno se imagina, no sé, más o menos un campo de concentración donde la gente la tenían ahí encerrada en celdas súper feas o un laboratorio súper producido con máquinas por todos lados. Y no, o sea, esto sucedía en hospitales psiquiátricos, en cárceles, en escuelas, en universidades. O sea, era muy, por así decirlo, transparente su proceder, ya que la gente que estaba alrededor, las personas que no participaban y que circulaban por esos ambientes no se daban cuenta. Y eh, después la gente no se enteraba porque se le olvidaba, se le inducía, sí, la gente que participaba, o sea, las víctimas, muchas no recordaban. se le inducía este proceso de despersonalización que mencioné antes al comienzo, para que se olviden, eso es lo importante. ¿Por qué es tan difícil saber si sos víctima o no? Porque te olvidaste de lo que pasó, básicamente. Para ir cerrando con la primera parte, porque ya estamos a tiempo, Sí. eh, esto va a ser de dos partes. La siguiente parte es casi tan interesante como esta. Vamos a terminar con algunos experimentos más, porque nos faltaron bastantes, pero ya veo que estamos a tiempo. Sí, en la segunda parte van a ser los últimos experimentos, capaz que experimentos más puntuales, y ya el cierre con las acusaciones de la familia de las víctimas, porque son víctimas las personas que sufrieron de estas torturas, y bueno, a un par de sentencias y cómo está actualmente los juicios y las acusaciones, porque hay que recordar que esto sigue hasta el año pasado, seguían en Estados Unidos y en Canadá tratando de juntar pruebas para seguir denunciando y acusando a la CIA. Sí, que conste que vamos a hablar los ejes en los que nos basamos. Fue, uno, la iniciación del proyecto, de cómo se creó, que ya hablamos fue gracias a la Guerra Fría y El la Guerra contexto. de Vietnam, el contexto histórico. Dos, los procesos, que son los que hablamos recién, muy violentos además. Tengan en cuenta que la gente también, si se negaba, los golpeaban, eran la CIA, o sea, eran Sí. el poder. Y tres,
el cierre de este proyecto que se cerró, ya no se hace más. Sí. Y 4, los juicios. Esos son nuestros ejes. Sí, bueno, en el próximo capítulo, por así decirlo, vamos a ver el cierre, el por qué sea el cierre, ya cerca de la década del 70, cuando sale todo esto a la luz y tienen que empezar a quemar papeles por todos lados y a romperlos. Y bueno, gracias a que no hicieron todo a tiempo y se traspapelaron, es que todo este tema ahora es público. Y bueno, y el cuarto eje van a ser todas las acusaciones que tenemos también acá ya bastante investigado. Les voy a tirar unos datos para que les interese escuchar el siguiente episodio. Eh, ¿Cómo descubrió la gente que era víctima? Porque padecían unos síntomas. La gente padecía unos síntomas en común y después de juntar cabos se dieron cuenta de que habían sido víctimas de esto, porque la mayoría tenían unas enfermedades mentales, digamos, no sé si decirles enfermedades mentales, padecimientos mentales en común, que tenían depresión, ansiedad y otras cosas ligadas a experiencias traumáticas que no conocían en más o menos la misma época. Y gracias a que la CIA fue media gila a la hora de borrar documentos, todo esto se dio a la luz. Porque si no estaríamos hablando de conspiración, y esto no es una conspiración. Si bien el hecho de que borren las cosas hace que la gente, que los, va a sonar medio feo, que los especuladores se exciten porque sacan sus teorías a la luz y son muy drogadictos a veces. Así que el hecho de que hayan borrado muchísima información de esto, porque se dio a la luz, porque Estados Unidos no borró todos los documentos, se le traspapelaron algunos y ahí se dio todo esto a la luz. Y eso de que hayan borrado muchos experimentos hace que la gente empiece a especular. Sí, o sea, da pie a teorías de conspiración aún más grandes y más interesantes. Y bueno, también Y está, capaz que más voladas que la realidad, aunque esto ya de por sí es muy volado, ¿no? sí, por ahí, no sé si más voladas que la realidad, tal vez sí, pero esta realidad ya de por sí es muy fuerte, o sea, es mucho más fuerte de lo que por ahí uno se podría llegar a imaginar sobre un proyecto así. O sea, hay que recordar que son experimentos sobre personas, o sea, individuos como nosotros o como ustedes. Entonces, la verdad, Sí, a menos que sean robots los que nos estén escuchando. sí, muy loco. Y bueno, finalizamos esta primera parte, bastante gratificante, bastante interesante. Eh, ¿Querés mandar algún saludo? No, estamos bien. Estamos Saludo a sin, la gente que nos está escuchando. sí, estamos Gracias por seguirnos. sin saludos últimamente. Nah. Eh, la gente, me pidieron 2 personas que los salude, pero no me acuerdo los nombres. Eh, Gente, sean piolas. Las visitas bajaron bastante. Eh, la verdad que no me interesan las visitas, así que me chupa bastante un huevo. Voy a seguir subiendo ediciones, así las escuché solamente mi mamá. Pero la verdad que estaría bueno que se expanda. No, nos matamos haciendo esto. Sí, a ver, si les gusta el contenido, compártanlo. No se queden con, me gusta a mí y listo. Sino que si les gusta lo que hacemos, los episodios que estamos sacando, si tienen ideas de otros episodios, otras cosas, nosotros podemos investigar. Nos encantaría, también nos gusta la participación de ustedes. Ya tenemos programado para grabar más adelante con amigos míos, amigos de Valentín, sobre un montón de otras cosas, historias de terror y todo. Entonces, si les gusta, compartan porque es lo que a nosotros nos gusta hacer y es mucho esfuerzo nuestro. La verdad que no se hacen una idea de lo difícil que ha sido compactar este episodio y de lo difícil que fue compactar episodios anteriores. Si bien los primeros... Ah, la cámara dejó de grabar. Aguánteme un toque porque tiene que estar el cierre en cámara. Capaz que no estaba grabando hace rato ya. No, porque hace ese ruido cuando deja de grabar, creo. Ah, la verdad que no sé. ¿Cuánta batería tiene? 3. Entonces sí, dale. Dale grabar nomás. Dale sin más, no importa que no me enfoque. Listo. Decía, realmente no quiero hacerme la víctima, pero con el trabajo me vuelvo muy cansado y no me dan muchas ganas de andar ahí haciendo investigaciones. Mi hermano nunca está. Y el hecho de por ahí trasnochar para grabar las historias de terror de la edición anterior
o tomarme el tiempo de hacer una investigación, porque esto tiene que llevar a una investigación, no podemos hablar al aire. Claro, nosotros no venimos y decimos, MK Ultra, y empezamos a decir lo primero que se nos ocurre, sino que hicimos una investigación, buscamos en muchas páginas. De hecho, si quieren más información, tengo todos las citas y los links aquí. Y bueno, también vimos películas para ver más o menos qué se imaginaba Hollywood que hacían, y para recomendarles también. Entonces lleva todo su trabajo de trasfondo y es importante para nosotros, si les gusta, que puedan ayudarnos y compartirlo. También lleva la parte que por ahí no es la que les interesa a ustedes, pero lleva también cierta inversión. Eh, Ahora compramos un nuevo micrófono. Seguramente la próxima edición no lo escuchen porque vamos a grabar las dos juntas, pero para la próxima de la próxima va a tener audio nuevo, va a sonar un poco mejor, o eso esperamos. Y no nos vamos a ver tan giles con los teléfonos en la mano, como nos Sí. vemos acá en cámara. Y queremos mejorar todo, eh, para ustedes y para nosotros, para que sea más cómodo para ambos, para que sea más divertido para ambos. Y a mí me encanta escuchar podcast, yo los escucho siempre. Y veo que no es una cultura muy normal todavía. No, la verdad es que yo no escuchaba muchos podcasts antes. Y bueno, Valentín me dijo, escucha tal. Y yo empecé a escuchar y después empecé a escuchar varios más. En la facultad también me recomendaron algunos y empecé a escuchar. Y es algo muy lindo hacerlos y escuchar y todo. Y también nosotros por ahí los podcasts que nos gustan y que no son muy conocidos también los compartimos. Porque es una cultura que todavía no Claro, está saliendo a la luz, digamos. Entonces es muy bueno que a nosotros también es el nos YouTube para compartan. oídos. Es su YouTube para oídos. Su YouTube que pueden escuchar cuando no pueden ver un video. El YouTube que pueden escuchar en el colectivo sin que nadie se ponga a ver qué están con el teléfono. El YouTube que pueden escuchar mientras que trabajan, mientras que están en la oficina, mientras que están en el auto. Es la manera más versátil de entretenerse. Y eso es lo bueno del podcast. Y yo, por ejemplo, hay un podcast que lo voy a recomendar. No van a escucharlo seguro porque seguramente que no escuchan nuestro podcast, que se llama Señales Podcast. Muy buen podcast. Muy bueno. Cuando yo lo empecé a escuchar, no era casi nada conocido. Lo empecé a seguir en Instagram cuando no tenían ni 1000 seguidores, creo que tenían 300 y pico. Y ahora creo que ya sobrepasaron los 1000, no sé. Y en oyentes está llenísimo de oyentes Sí. ahora. En Y YouTube están llegando a los 10.000 suscriptores. entonces está muy bueno. Por ahí 10.000 suscriptores para mucha gente debe ser, no es nada, pero dentro del mundo del podcast nadie escucha podcast. Entonces 10.000 oyentes es una bocha. Y nosotros no queremos 10.000 oyentes, o sí, pero lo que voy es que tiene que ser como una bola de nieve. Gente, está muy bueno esto y no está nada mal que se comparta. No, nadie se va a sentir extraño si les comparten un podcast. Yo no me sentí extraño cuando lo hacía. Así Así que que, bueno, para finalizar, mandarles saludos a todos y gracias por escucharnos. nos vemos en la próxima edición y ya van a ver cuántas drogas tuvimos. Un saludito.